الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos televidentes. Inshallah, hoy día vamos a ver algo sobre las bendiciones del mes de Ramadán y cómo aprovechar este hermoso mes que Allah subhanahu wa ta'ala nos da la oportunidad de forma anual para restablecer y revivir nuestra fe, nuestro acercamiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es el mes, como se dice por este lado del mundo, el mes de las gangas, o sea, el mes de las grandes oportunidades donde las recompensas que Allah subhanahu wa ta'ala ofrece se multiplican por muchísimas veces a favor del creyente. Entonces vamos a ver brevemente unos beneficios, o mejor dicho, bendiciones que Allah subhanahu wa ta'ala pone en este mes. El primero es que es el mes en el cual Allah subhanahu wa ta'ala abre las puertas del paraíso y las puertas del infierno se cierran. ¿Qué significa esto? Significa que, según el Qadi Ayad, nos da una breve explicación que en qué consiste que las puertas del paraíso se abran y las del infierno se cierran, en que las acciones del bien son fácilmente ejecutadas por el creyente y asimismo las acciones del mal que llevan al fuego del infierno son evitadas por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, que puso a encadenar a los demonios mayores en el planeta por este periodo de un mes de Ramadán para facilitar lo que se llama el ibada, facilitar el cumplimiento del acercamiento que debe tener el creyente con su Señor. Vemos que en la primera noche del mes de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala manda a sus ángeles a encadenar a los maradet el-jinn y wasufidat el-shayatin, o sea, los demonios son encarcelados, son encerrados para que la gente no tenga las tentaciones comunes del año que normalmente tenemos durante el año y que se puedan ejecutar con más facilidad y cercanía de una forma más efectiva a Allah subhanahu wa ta'ala. Vemos también que una de las bendiciones del mes de Ramadán es el ayuno en sí, que Allah subhanahu wa ta'ala prescribe a los musulmanes, y no es algo que fue prescrito únicamente a este pueblo, sino que también fue prescrito a los pueblos anteriores a nosotros. El ayuno es un ejercicio no solamente físico de abstención de comida y bebida y relaciones maritales, sino que también constituye un fortalecimiento de la voluntad del ser humano de vencer esas necesidades básicas que tenemos para sobrevivir, como es ingerir alimentos, bebidas que nos mantiene con vida. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala, a través del ayuno, nos ayuda a que vayamos elevándonos de esas necesidades humanas básicas.
Esas necesidades básicas de satisfacer el cuerpo, que es la alimentación por un lado, y la intimidad por otro lado, que es la necesidad de procrear. Allah, a través del ayuno, enaltecido sea, nos ayuda a dominar esas necesidades básicas, y cuando alcanzamos a dominar esas necesidades básicas, por ende, también podemos controlar otro tipo de necesidades o dificultades que nosotros podemos tener. También, por ejemplo, aprendemos de una forma práctica que cuando nos enfermamos o cuando las personas se ven en situaciones extremas en ciertos momentos de la vida, estuvimos acostumbrados a una abstención de bebida y comida, y estamos como que acostumbrados a que en ciertos momentos tenemos que desprendernos de, de consumir algo tan básico como es la alimentación o la bebida o el agua, porque tenemos que encontrarnos con, por ejemplo, un tipo de medicamentos, o Dios no quiera, en situaciones extremas, como por ejemplo nuestros hermanos que están ahorita viviendo hambrunas. Son periodos, el ayuno tiene un contexto más allá de lo que nosotros normalmente podemos ver a simple vista por fuera. También vemos que a través del ayuno, Allah subhanahu wa ta'ala nos alcanza a dar una purificación de nuestras faltas cometidas durante el año, de un Ramadán a otro Ramadán. Se expían las faltas por el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, como también es la expiación de un Jum'ah a otro Jum'ah, la expiación de la oración del día viernes semanal, expían las faltas que se cometen entre la semana, si es que se evitan los pecados mayores, o lo que se llaman al-kaba'ir. Estas faltas, como son el kaba'ir, los pecados mayores, no se expían simplemente con el ayuno de Ramadán, sino que se necesita de un tauba, se necesita de un arrepentimiento, se necesita que el ser humano reconozca que ha cometido esas faltas y inclinarse con humildad ante Allah subhanahu wa ta'ala, pidiéndole perdón y pidiéndole que nos acoja con misericordia, y haciendo la firme promesa de que iniciará una nueva etapa o que dejará de lado esas faltas mayores. Dentro de los beneficios también que tenemos del mes de Ramadán es para las personas que ejecutan un umrah en el mes de Ramadán, se le considera como que hubiese hecho en recompensa, el umrah en Ramadán equivale a una peregrinación, a un hajj. Sin embargo, debemos aclarar que la peregrinación, mejor dicho, el umrah de Ramadán no suple de ninguna forma el cumplimiento del hajj completo, del hajj mayor. Pero a lo que se refiere el hadith es a la recompensa del acto de umrah en el mes de Ramadán. Y esto es por el favor y la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala con sus siervos, que en este mes no solamente el umrah, sino todas las acciones se suben de rango. Por ejemplo, las oraciones prescritas normales, que equivalen a 10 recompensas durante el mes de Ramadán, las oraciones prescritas o el fara'id se pueden multiplicar por muchísimas más veces. Incluso hay acciones que llegan a ser multiplicadas hasta 700 veces.
o mucho más en el mes de Ramadán. Sí, a ver, a ver. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que Allah Wa recompense, alaikum barakallahu salam. fikum. Mi Wa alaikum pregunta es si, por dime. ejemplo, vale, ajá, mi pregunta es si estamos, bueno, en el Ramadán, por ejemplo, uno durante su ayuno no come, no bebe, no tiene relaciones íntimas, pero sí, por ejemplo, hace otros pecados, como por ejemplo mentir, hacer murmuración, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, o sea, por ejemplo, nosotros sí ayunamos de los pecados también, obviamente, y los deseos, todos los deseos en general, pero en este caso sí, ¿nuestro ayuno será aceptado o no? Ya, por supuesto que el ayuno del mes de Ramadán, eso iba a dar como una resumen al final, pero vale la pena la oportunidad. Por supuesto que este tipo de acciones como mentir o cualquier otro mal hábito merma de la recompensa del ayuno, merma de la recompensa del ayuno, pero no es que es una justificación para que la persona que comete ese tipo de errores diga entonces no voy a ayunar, porque como yo miento o como yo hago esta falta, entonces tampoco voy a ayunar. Entonces ahí la falta se convierte en doble, porque por un lado ha cometido la falta de mentir, por ejemplo, y por otro lado también la falta de dejar de ayunar. O sea, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que la persona eh, continúe con su ayuno, pero al mismo tiempo deje sus malos hábitos y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que le ayude hacer el cambio necesario para una mejora. ¿Está claro la pregunta? Bien, ok. A ver, Assalamu alaikum, hermana Laila, ¿cómo está? buenas, alaikum Y salam, hermana. Cuénteme, ¿cuál es su pregunta? sí, mi pregunta es para el caso de los nuevos musulmanes o musulmanes conversos que tenemos familia no musulmana, ¿cómo les podemos explicar en este mes la razón de nuestro ayuno para que ellos también tal vez se interesen y también como que haya un mayor respeto, digamos, en la parte de la convivencia? Por favor, Manuela, ¿me puede repetir porque estaba entrecortada la llamada? Por favor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué es lo que usted quisiera que yo aclare? Para las personas que somos conversos, que tenemos familiares no musulmanes, Sí, ¿cómo les sí. podemos explicar lo que significa nuestro ayuno para que ellos nos respeten y también se interesen cuando estamos conviviendo con ellos? Ya. Entiendo. Bien, primero, hermana, toca explicarles para los que no son musulmanes, en este caso, su familia, que probablemente sea una familia cristiana, católica, ellos deben tener alguna ligera idea de las prácticas de Jesús, la paz con él. Entonces, consta en la Biblia que Jesús hizo un retiro y ayunó por 40 días. Y de eso es lo que queda, lo que se llama en el mundo occidental la cuaresma, que ahorita estamos en el mundo occidental viviendo la cuaresma. ¿Y qué es la cuaresma? Es el ayuno de 40 días. Entonces, no es algo que solamente fue prescrito para los musulmanes, sino que también fue prescrito para los pueblos anteriores, tanto judíos como cristianos. Allah subhanahu wa ta'ala prescribió para ellos el ayuno, la abstinencia. Solo que eh, es a veces un poco diferente el ayuno, pero por ejemplo, sabemos que María, la paz con ella, la Virgen María, hacía incluso ayuno
de palabra. O sea, estaba prescrito para ellos un ayuno que no podían conversar, que no podían hablar, y no solo un ayuno de abstención de comida. En el Islam es un ayuno bastante flexible por cierta cantidad de horas y está permitido que comamos todos los alimentos halal que comemos durante el año y no tenemos esta prohibiciones o abstinencias de ciertas cosas como la carne, por ejemplo, que en la cuaresma los pueblos cristianos en el mundo oriental se abstienen de comer. Ya para el Papa, cuando él decretó el tipo de ayunos que hay, hizo que para ciertos pueblos sean ayunos diferentes. Entonces vemos que en América Latina la gente solamente ayuna el día Viernes Santo. Entonces el concepto del ayuno está también en las escrituras sagradas anteriores, pero lastimosamente lo que sucede es que son pueblos que no han puesto en práctica las enseñanzas de sus mensajeros, por un lado, y por otro lado también ha sido alterado el mensaje original que Allah subhanahu wa ta'ala decretó y reveló a sus mensajeros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, usted puede hacer ver los beneficios que se consiguen a través del ayuno, beneficios espirituales, que es el acercamiento que uno tiene a Allah subhanahu wa ta'ala, por un lado. Por otro lado, el beneficio social, que uno puede también entender cuando al pobre le falta un plato de comida en su mesa. Entonces, porque si uno no siente el hambre, difícil puede entender qué es lo que el pobre siente. Entonces, el ayuno es una terapia social y colectiva también. El ayuno nos invita también a, como consecuencia, eso no es el objetivo, pero como consecuencia, una mejoría en la salud, una mejoría en los hábitos alimenticios, en que uno puede comer menos, que uno no necesita comer esas cantidades grandes con las que uno normalmente se alimenta 3, 4 veces al día. Entonces, esas son formas que usted puede compartir con sus familiares, explicándoles acerca del beneficio del mes de Ramadán. Bien, proseguimos. ¿Otra llamada? A ver. Bien, hermana Laura. Salam alaikum. Walaikum salam, hermana. Tengo dos preguntas referentes a la súplica. La primera es, he sabido que Allah subhanahu wa ta'ala responde la súplica del ayunante, pero mi duda exacta es, ¿se debe de realizar esta súplica justo antes de que escuchemos el adán o mientras estamos rompiendo ya el ayuno? Ya sonó el adán en el mayo y ya estamos comiendo ya nuestros alimentos. Y la segunda pregunta referente a la súplica que tengo es, mientras estamos rezando Tarawih y el imam está haciendo súplica, ¿nosotros también podemos hacer súplica o tenemos únicamente que seguir la súplica del imam? Que saca la hair. Ok. La primera parte de la pregunta está clara, que es ¿cuándo se debe hacer la súplica? Lo correcto, hermana, su pregunta es una pregunta muy importante porque el ayunante tiene 2 momentos en el día donde sus súplicas son concedidas. La una es a la hora del rompimiento del ayuno, que es a la hora del iftar, y la otra es al suhur,
justo antes de iniciar el ayuno, que es justo donde uno está comiendo lo último bocadillo de la mañana. Esas 2 horas del día son unas horas muy valiosas para el ayunante que debe aprovechar. Y lo que suele pasar, desgraciadamente, es que las personas están concentradas en comer ese rato y se pierden o preparar la mesa o están en los últimos detalles del arreglo de pasar la comida caliente, etcétera, etcétera. Entonces se pierde esa gran oportunidad. Entonces, ¿cuál es lo correcto que hay que hacer? Lo correcto es, si el Adán, por ejemplo, del Magreb es a las 6:30, entonces unos minutos antes, como decir 6:20, usted suspende todas sus actividades, usted ya tiene puesta la mesa, ya tiene listos los alimentos, incluso si tiene que servirlos calientes, puede taparlos con algo para que mantenga la temperatura. Se sienta en un lado donde no tenga interrupción o se sienta con su familia si es musulmana, su esposo, sus hijos, por ejemplo, sus hermanos, si usted tiene familia islámica, y se sientan a hacer dua. Hacer dua a Allah subhanahu wa ta'ala de lo que más usted quisiera que se le cumpla, porque la promesa de Allah es que el ayunante, la súplica del ayunante es concedida en el momento de la ruptura del ayuno. Entonces usted se queda unos minutos allí, unos 5, 10 minutos antes del Adán, ya suplicando. Y cuando se eleva el Adán, usted coge un dátil, agua o fruta o con lo que usted va a romper su ayuno, rompe su ayuno y sigue haciendo dua. Entonces, todo el entorno al momento de la ruptura del ayuno. No es específicamente nada más, únicamente el rato que usted rompe el ayuno con agua o lo que sea. ¿Está claro? Entonces, es todo esos 5, 10, 15 minutos que está alrededor de la ruptura del ayuno. Enseña a su familia, si usted tiene niños, enseña a su familia a controlar eso y a aprovechar esos momentos. Lo mismo a la hora del suhoor. Entonces usted a la hora del suhoor termine su suhoor antes de que entre unos 10 minutos antes de que entre el Adán del Fajr. Y aproveche esos momentos de Sahar, del Sahar, se llama ese tiempo, Sahar, para pedir perdón a Allah, que es lo más importante, y hacer súplicas a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces usted ya no está entretenida con la comida, pero supuestamente usted se levantó tarde y eso es lo único minuto que le queda para comer. Perfecto. Coma y suplique. Coma y suplique. Mientras usted está comiendo, haga la súplica a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en eso hay, alhamdulillah, mucha flexibilidad. Y su pregunta, muy importante, hermana Laura, porque nos enseña y nos hace recordar al resto de musulmanes de aprovechar esos momentos tan valiosos que Allah subhanahu wa ta'ala nos regala durante los 30 días del mes de ayuno de Ramadán. A ver. Salamu alaikum, hermana Aisha, díganos. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermana, que Allah le bendiga y recompense grandemente sus buenas obras. Hermana, pronto tendremos las 10 últimas noches de Ramadán, ya pronto, ya las tenemos muy cerca. Sabemos que entre ellas está la noche del decreto. ¿Qué consejo podría darnos para nosotros aprovechar estas 10 noches y no perderlas en ningún momento? ¿Qué consejo puede darnos a todos los nuevos musulmanes?
cómo aprovechar las últimas 10 noches de Ramadán para alcanzar la noche de Laylat al-Qadr. Mire, hermana, hay personas que, o cualquier persona, no hay personas, cualquier persona, nos gustaría vivir Laylat al-Qadr y alcanzar la misericordia y el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala en la noche de Laylat al-Qadr. Y quisiéramos saber cuál es esa noche para que únicamente nosotros estar en Qiyam específicamente esa noche. Pero si uno quiere tener la certeza de que vivirá la noche de Laylat al-Qadr, lo correcto es que uno haga Qiyam todas las noches de Laylat al-Qadr, de Ramadán, perdón, las últimas 10 noches de Ramadán. Solo así uno puede tener la certeza absoluta que vivió la noche de Laylat al-Qadr. Incluso hay hadith del profeta alayhi salatu salam que dice, busquen la noche del decreto en las noches impares de las últimas 10 noches impares de Ramadán. 21, 23, 25, 27, 29, cualquiera de esas noches pudieran ser. Entonces, por lo menos que uno debe dedicar esas noches impares, ya está bastante reducido ahí, ya no son las 10, sino ya serían solo las noches 21, 23, 25, 27 y 29. Queda reducido esas noches. Ahora, ¿cómo vivir esas noches? Lo correcto es que uno, a la hora del Maghrib o antes del iftar, se dé un baño. Y antes de eso debe haber descansado en el día un par de horas. A la hora del Dohor, por ejemplo, después del Salat del Dohor, lo ideal es que la persona descanse un par de horas con la aspiración de poder estar de pie la noche, ¿ya? Entonces, luego de que duerme, se levanta, reza al Asar, estamos en el Dohor del día, reza al Asar, se da un baño. Ese baño le va a ayudar a que se energetice la persona, toma su comida del Maghrib al iftar, trate que sea una comida liviana, que no sea una comida muy copiosa, con muchísimas carbohidratos, muchos azúcares, muchas grasas, para que no le caiga la comida muy pesada, por un lado, y la cantidad no sea tan grande que le cause somnolencia y de ganas de dormir. Entonces, usted come un iftar ligero, una ensalada de frutas, un yogur, algo que le ayude a suplir su hambre, a sentar la necesidad de comer, y luego usted está con energía suficiente para poder rezar el tarawih. Luego del tarawih, puede usted servirse una comida un poco más grande, ¿no? Y aprovechar recitando después Corán, trate de dar sadaqa, de dar limosna, de dar caridad, hacer llamadas silat al-raham con la gente de su familia para que estén, o sea, usted cumpla una relación de consanguinidad, hizo un acercamiento familiar para que usted gane, inshallah, todo ese tipo de recompensas en una noche. Entonces, una noche de Laylat al-Qadr, uno vivifica esa noche con salat del tarawih, el qiyam, salat. Segundo,
ya ayunó el día, ¿verdad? Entonces, inshallah, la recompensa del ayuno. Da caridad, hace dhikr, recita Corán, está en contacto con sus seres queridos, perdona las faltas, ¿ya? Entonces, todo eso sirve para que su noche del decreto, la recompensa de Laylat al-Qadr, que equivale a más de 1000 noches, que son más de 83 años, perdón, 1000 meses, más de 83 años de continua ibada, de continua adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, se le multiplique también la cantidad de acciones que hizo, que no solo está resumido a un salat del tarawih o un qiyam, sino que usted trata de que abarque el resto de recompensas de otras acciones también. Ok, vamos ahorita a un corte y regresamos con ustedes, inshallah, en unos pocos momentos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos otra vez a nuestro programa Cómo sacar provecho de las bendiciones del mes de Ramadán. Tenemos una llamada. Perfecto. El hermano Jordi de Colombia tiene una pregunta. Sigue, hermano, por favor. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermana Laila. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hermana, yo quería preguntar lo siguiente. ¿Qué conexión hay entre el ayuno y la empatía? Todos nosotros sabemos que el Corán nos afirma que el ayuno está prescrito para nosotros los creyentes, para que se nos fortalezca el taqwa, seamos más conscientes de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ¿qué conexión hay entre ese sentimiento que nosotros sentimos con la gente pobre, con la gente necesitada? ¿Qué conexión hay entre el ayuno y la empatía? Ya, el ayuno del mes de Ramadán, como expliqué hace un rato, nos enseña muchísimas cosas. Primero cumplimos el ayuno con Allah subhanahu wa ta'ala porque es una prescripción divina. Allah subhanahu wa ta'ala así lo ha decretado a nosotros y a los pueblos anteriores. Pero eso tiene un aspecto de crear una solidaridad con, o como usted menciona, empatía con nuestros congéneres que son menos favorecidos. Y cuando uno realmente siente eso, siente el hambre, siente la sed, y tiene que esperar cierta cantidad de horas, dice, alhamdulillah, al final del día puedo comer. Pero hay muchas personas que llegan al final del día y no pueden comer porque no tienen que comer. Entonces, esto invita al creyente, al musulmán, a ser solidario, a dar ayuda. Por eso se ve que durante el mes de Ramadán hay ese sentimiento de ayuda a la gente. Se hacen muchas invitaciones, la gente está pendiente de sus hermanos menos favorecidos. Hay muchos proyectos que se dan exclusivamente en Ramadán para dar de comer a la gente. Incluso algo muy positivo y agradable de esto es que a veces esa ayuda por la gracia de Allah se prolonga incluso para después del mes de Ramadán. Entonces, eso, lo que hacemos en Ramadán es como suele decir aquí nuestro sheikh, el imam Yahya, el sheikh Juan, es una ingeniería espiritual. Ramadán es una reingeniería espiritual. Entonces es un proceso que uno tiene en el mes
de Ramadán, un ajuste. A mí me gustaría poner el ejemplo de la oruga, de los gusanitos de seda, ¿no? Para las personas que no están muy al tanto, los gusanos de seda sufren una metamorfosis, o sea, inicia su vida inicial como siendo un huevito, luego se transforma en una oruga, esa oruga luego se transforma en una crisálida, lo que se llama pupa, en esta parte es algo que se riega, lo que viene a ser el hilo de seda, ¿no? El hilo de seda se riega en el torno y dura unos días en esa metamorfosis hasta que ella cambia totalmente y se transforma en una mariposa y rompe el hilo de seda y sale volando. Exactamente así debe ser la metamorfosis del musulmán en Ramadán. Ramadán es una oportunidad que Allah da todos los años para recargar las baterías. Entonces, uno en este periodo, especialmente en los últimos 10 días de Ramadán, que son los días que el profeta, alayhi salatu salam, solía hacer i'tikaf, ¿no? Hacía i'tikaf en las mezquitas, que es el retiro espiritual en las mezquitas, únicamente para adorar a Allah, rezar, recitar Corán, compartir su ayuno con el resto de los musulmanes y se desentiende de la vida cotidiana, el trabajo, la familia y se queda encerrado en la mezquita por ese periodo. Ahí es donde se da esta metamorfosis, ¿no? Del creyente para que salga al mundo, como sale la mariposa, la oruga, a volar para luego cumplir otro ciclo. Entonces, lo mismo para el musulmán, el creyente en Ramadán se fortalece, se recarga y sale con más ánimo, con más fuerza para seguir durante el resto del año mejorando y sirviendo a sí mismo, sirviendo al resto, a su comunidad y ante nada sirviendo a Allah subhanahu wa ta'ala. La cual es la otra llamada. ¿Teníamos otra llamada? Ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermana Laila. Wa alaikum salam, hermana Tatiana. ¿Cómo está? Bien, alhamdulillah. Hermana, tengo dos preguntas. La primera es, cuando la mujer termina, está por terminar el periodo, ¿debe renovar deben renovar o sea, de que va a ser el ayuno? Se cortó. Cuando termina el periodo, ¿qué pasa? ¿Uno tiene que renovar la intención o no es necesario? Porque ya inició al principio, o sea, fue al principio y digamos, fue recién, digamos. Ya. ¿Y la otra pregunta? Ya, y la otra pregunta, si una persona abrazó el Islam, pero después tuvo unos inconvenientes en la mezquita y después dejó el Islam y volvió al catolicismo, pero como que siente que, o sea, bueno, vuelve a practicar las creencias del catolicismo, pero como que se siente con duda y quiere regresar al Islam, ¿tiene que volver a hacer la shahada? Ya. Bien. Eso sería todo, hermana. Muchas gracias. Ya, hermana. ¿Alguna otra pregunta más o esas dos son? No, esas dos son. Dice que la hermana. Ya, perfecto. Lo aconsejable acerca de la intención, niya, es que uno haga al inicio de Ramadán la intención del ayuno de todo el mes y renovar cada noche. Cada noche uno renova la intención y no tiene que decir nada. Uno no dice nada. Es algo interno del corazón. O sea, internamente uno tiene la intención de ayunar el siguiente día. Entonces, en el caso de la mujer que entra en el periodo, si ella ya tuvo la intención al inicio del mes, inshallah le es válido, pero si vuelve a renovar,
está perfecto, mucho mejor. Si ella vuelve a renovar la intención cuando se purifica y reanuda su ayuno, inshallah. En el segundo caso, que es la apostasía, el redda que usted menciona. Por supuesto, si esta persona entró en redda, en apostasía, y luego se arrepiente y quiere volver al camino, por supuesto, tiene que entrar a hacer otra vez una shahada. La shahada es el compromiso que firma el ser humano con Allah subhanahu wa ta'ala, aunque no firma el papel, pero es un compromiso espiritual que la persona hace con Allah subhanahu wa ta'ala, que únicamente adorará a Allah y vivirá de acuerdo a sus mandatos a cambio de que Allah le acoja con misericordia y le permite entrar al Jannah, al paraíso, ¿no? Entonces, si la persona cae en apostasía porque le entra duda y le parece que, no sé, se cayó, yani, el shaitán, el demonio le susurró, lo que sea, y después, alhamdulillah, se da cuenta que el camino del Islam es el camino verdadero, vuelve en arrepentimiento a Allah y pide a Allah subhanahu wa ta'ala que le acoja su arrepentimiento, le acoja con perdón, misericordia, y algo muy importante, que le pida a Allah subhanahu wa ta'ala le ayude a mantenerse en el camino. Y una cosa esencial, importantísima, hermana, que siempre aconseja el Islam, es que después de que uno hace shahada, uno debe mantener lo que se llama la buena compañía islámica, as-sohba as-saliha. Porque si uno sigue en la vida manteniendo relación con gente que no es musulmana, no le van a ayudar en su fe, no le van a ayudar en su avance espiritual, sino que va a tener todo el tiempo tentaciones de, a'udhu billah, volver a dar paso atrás, porque el ser humano es débil. Y cuando la persona hace shahada, puede estar segura de ciertas cosas, pero hay otras cosas que todavía no conoce bien y no tiene respuestas, no ha estudiado mucho, no tiene mucha información, entonces necesita obligadamente de un grupo de gente buena, creyente, musulmana, que sea un soporte, una ayuda. Y por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala incentiva el llamado, incentiva la unión. Por eso es que es obligatorio rezar en llamada las 5 oraciones para los hombres en la mezquita. ¿Por qué es eso, hermana? Porque esa es la forma de mantener la fe viva. No es no es como en los católicos o cristianos de domingo. No es una relación solo del día viernes. Solo el Yom me acuerdo que tengo que rezar en Yamaha. Solo el viernes me acuerdo que hay más musulmanes, sino que uno debe mantenerse junto al grupo y recordar el ejemplo que el profeta alayhi salatu salam puso de que el lobo ataca a la oveja solitaria. El lobo no ataca a la manada entera de ovejas, por más que las ovejas sean débiles. El lobo no se va a enfrentar a una manada entera, pero ¿a dónde a quién ataca? A la oveja que está distraída, a la oveja que se aleja, a la oveja que está fuera del grupo. Lo mismo Shaitán, lo mismo el demonio, sean estos demonios de entre los seres humanos o demonios de entre los genios que nos susurran, porque hay seres humanos que son demonios también. Entonces, la continuidad que nosotros vivimos en un medio occidental, rodeados de gente que no son musulmana, lo menos que debemos hacer es acudir
a las oraciones comunitarias, estar apoyados en el grupo de musulmanes, aunque sean pocos, ¿no? Y porque eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar y saber que otras personas tienen mis mismos problemas y mis mismas inquietudes. Eso es lo que le puedo aconsejar. A ver. Salam alaikum, hermano Bruce. Alaikum salam, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hermana, yo tengo una pregunta. ver. Cuando uno está haciendo el itikaf, ¿cuáles son las cosas que no se deben hacer? Perdón, cuando uno hace itikaf. Sí, cuando uno hace el itikaf, o sea, el retiro en la mezquita. Ya. ¿Cuáles son las cosas que no se deben hacer? Que no se deben hacer. Ya, bien. El itikaf, vamos a aclarar. El itikaf es el retiro que se hace en una mezquita, ¿ya? Y hay que corregir un concepto de que a veces uno dice las mujeres hacen itikaf en la casa. No hay tal. No hay itikaf en la casa. El itikaf es únicamente en las mezquitas, ¿ya? Entonces, las mezquitas normalmente también tienen espacios, no todas, pero una buena cantidad de espacios para mujeres también, para que ellas puedan hacer su itikaf. El itikaf es el periodo que dedica el muslim a Allah subhanahu wa ta'ala, y no hay un periodo mínimo. O sea, no es un periodo, por ejemplo, que uno piensa tienen que ser los 10 días últimos de Ramadán. No, puede ser una noche, puede ser incluso una hora, puede ser incluso media hora que usted dispone, cualquier muslim dispone de un tiempito libre y se va a la mezquita y hace itikaf de 10 minutos. En esos 10 minutos, la persona se dedica a hacer un contacto con Allah a través del rezo, a través del dhikr, recordatorio de Allah, a través del Corán, de recitación de Corán, todas esas buenas acciones. Lo que no está permitido específicamente en el periodo de itikaf es mantener relaciones íntimas de esposos. Entonces, y eso está en Surat al-Baqarah, en las aleyas de la prescripción del ayuno del mes de Ramadán, donde Allah subhanahu wa ta'ala indica que lo que está prohibido para la persona que entra en estado de itikaf es la intimidad con su esposa o su esposo, según sea el caso. Nada más. El resto, uno puede comer, puede bañarse, puede hacer el resto de cosas que uno normalmente hace, excepto la unión marital. Bien. Bien. Ok. Assalamu alaikum, hermana Laila. ¿Cómo Gracias está, a hermano? la Mezquita Nurul Islam por la invitación. Voy a hacerle una pregunta. ¿Qué pasa si en los últimos 10 días del Ramadán la mujer está en su periodo menstrual? ¿Qué otras acciones, aparte de, o sea, no va a poder rezar las noches? Entonces, ¿qué puede hacer para ganar hermano, no se le escucha bien a la hermana. Por favor, si usted coge la pregunta y me la pasa porque está muy mala la comunicación, por favor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhti Laila. Alaikum salam wa rahmatullah, hermana Ángela. Bienvenida. Ya sé que la Jairan, hermanita. Una consulta, bueno, son dos preguntas las que tengo. Quiero saber qué ocurre con una persona, bueno, esta pregunta me la hicieron.
Si una persona no estuvo ayunando en Ramadán por cuestiones de salud, si esta persona puede realizar sus oraciones durante los 10 días de la noche del decreto, si es que esas súplicas son respondidas, si son alcanzadas. Y la segunda Si pregunta que tengo es, si la sí, la segunda persona no estuvo ayunando, ¿puede hacer súplicas, dice? Sí, sí puede alcanzar la noche del decreto, Laylatul Qadr, sí puede alcanzar el Laylatul Qadr. Claro, Y hermana. la segunda pregunta... Gracias por hacerme caer en cuenta de algo muy importante. Muchas mujeres, especialmente mujeres, estarán con sus periodos durante las últimas 10 noches o durante la noche de Laylatul Qadr. Entonces puede pensar, yo no rezo, entonces mis súplicas no van a ser escuchadas. No, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lo que está prohibido para la mujer menstruante es el ayuno y la realización del salat. Pero el dua es permitido, recitar Corán es permitido, hacer dhikr es permitido, dar caridad es permitido. Todo el resto de acciones están abiertas para las personas que están con sus periodos menstruales. Entonces, por supuesto, inshallah, sus súplicas y los duas que usted haga en tiempos que no solo de Laylatul Qadr, sino en cualquier otro tiempo del año o del mes de Ramadán o cualquier otro día, inshallah, son escuchadas, concedidas por Allah subhanahu wa ta'ala, si es que lo hizo con sinceridad y lo hizo con devoción. Esto es un punto importante que hay desgraciadamente una mala información y mucha ignorancia al respecto y malos entendidos también acerca de lo que una mujer que está con su periodo menstrual no puede hacer y qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, lo único que no puede hacer es ayunar, no puede rezar, o sea, celebrar las 5 oraciones, pero el resto, como acabo de explicar, está abierto, inshallah. ¿Ya? Sí, gracias, muchas gracias. La segunda pregunta es, bueno, quisiera que nos explique un poquito más. Hay gente que dice que puede ver, que puede sentir la Laylatul Qadr. ¿Qué signos, por favor, si nos podría explicar un poquito más, qué signos nos demuestran que es la noche del decreto? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Los signos del Laylatul Qadr. Mire, hermana, nosotros como muslimín, creyentes, no nos preocupamos de esos detalles. Nos preocupamos, sí le voy a decir, pero no nos preocupamos de esos detalles, inshallah, sino que nos preocupamos de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como Él se merece ser adorado. Entonces, indistintamente si la noche es o no es de Laylatul Qadr, Allah se merece que se le rinda culto, Allah se merece que se le adore. Claro, la recompensa es muy grande y todo el mundo apuntamos a que alcancemos a vivir esa noche. Voy a darle unos ligeras pautas de esa noche. Es una noche de paz, ¿no? Es una noche tranquila, porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿no? Salamun hiya hatta matla al-fajr. Salam, paz. La paz es, o sea, abunda la paz, la quietud, el silencio. Usted va a ver que si usted vive todas las noches, o sea, usted se dedica a adorar a Allah subhanahu wa ta'ala todas esas noches, usted va a ver una noche que es diferente, ¿ya? Es una noche tranquila, casi que las hojas de los árboles no se mueven mucho, ¿no? Se mueven, pero no tanto, y hay paz, uno siente tranquilidad y sosiego, y uno alcanza a percibir la tranquilidad en la noche. Al día siguiente, o sea, cuando ya sale el sol, lo que se puede ver es que el sol nace sin
el resplandor habitual que todos los días nace. ¿Por qué? Por la cantidad increíble de ángeles que han descendido esa noche y todavía están en la tierra, ¿no? Que cubren el resplandor del sol. Entonces, esa noche, ese día, ese amanecer, amanece sin resplandor el sol. Y subhanallah, esa paz, yo lo he vivido, hermana, lo puedo certificar, se vive incluso durante el día. Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala le da a uno esa bendición de vivirlo al día siguiente. Ahora, ya, cuando la mujer está con su periodo en las últimas 10 noches de Ramadán, como expliqué, puede hacer recitación de Corán, puede recordar a Allah, hacer mucho dhikr, puede leer el tafasir, las explicaciones, la exégesis del Corán, puede hacer muchas obras de bien, dar caridad, puede hacer muchas cosas y lo más importante, mucho dua y pedir istighfar a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Y algo con lo que yo quisiera terminar mi mensaje de hoy día, que Allah nos ha permitido, es que uno debe hacer esa metamorfosis en este mes de Ramadán y salir con buenas relación con Allah subhanahu wa ta'ala primero, luego que haya una buena relación con nuestros congéneres, con nuestros seres humanos que están alrededor nuestro, normalmente son nuestras familias, nuestros colegas, la gente con quien trabajamos, mantener una buena relación, buen trato, buenas palabras, tener misericordia, para que Allah subhanahu wa ta'ala también nos acoja con misericordia. Jazakumullah khair, ha sido un gusto estar con ustedes. Barakallahu fikum y Ramadán Mubarak para todos. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a vivir Laylatul Qadr y nos una a todos, inshallah, con su permiso, en Jannatul Firdaus. Jazakumullah khair. Salam alaikum.